Esta semana en nuestro recopilatorio de noticias os contaremos la última hora sobre el inminente lanzamiento de iOS 17.2 y del resto de nuevas versiones de los sistemas operativos de Apple. Avanzaremos la alianza que Apple está negociando con Paramount para competir con las grandes plataformas de streaming. Actualizaremos la información de hace una semana con respecto a los iPad y os contaremos la última hora sobre los MacBook Air. Y cerraremos el recopilatorio con un informe que confirma los planes de Apple de iniciar la transición del iPhone a un modelo todo pantalla. Muy buenas a todos amigos, bienvenidos a La Manzana Mordida y a un nuevo recopilatorio de noticias donde ya sabéis en los próximos minutos os voy a resumir lo más importante que ha sucedido en el mundo Apple durante esta semana. Antes de ponerme con cada uno de estos titulares quiero dar las gracias a los nuevos suscriptores que se han unido a La Manzana Mordida Plus. Esta semana han sido Orlando, Sergio, Arturo y Luis. Muchísimas gracias a cada uno de vosotros. Y por supuesto os invito a que visitéis lamanzanamordida.com si todavía no lo habéis hecho, porque con vuestra suscripción no solo nos ayudaréis a que el proyecto siga siendo sostenible a largo plazo, sino que disfrutaréis de contenido extra al que ya publicamos en este canal. Además, en unos días vamos a regalar un iPad mini a uno de nuestros suscriptores. Venga, comenzamos el recopilatorio hablando de actualizaciones de software, ya que esta semana Apple ha lanzado las versiones Release Candidate de iOS y iPadOS 17.2, watchOS 10.2, macOS 14.2 y tvOS 17.2. Esto quiere decir que la próxima semana saldrán las versiones oficiales de estos sistemas para todo el mundo. El lunes vamos a publicar un video review hablando de todos los cambios que trae iOS 17.2, además de analizar su rendimiento. Pero quiero avanzaros una mala noticia, y es que la función de playlists colaborativas en Apple Music, la cual muchos estaban esperando como agua de mayo y que vimos en la beta de esta versión, no saldrá finalmente con iOS 17.2. Según hemos podido saber, Apple ha decidido retirar las listas de reproducción colaborativas de iOS 17.2 debido a preocupaciones sobre el abuso y el spam. Apple quiere tener todo bien controlado antes de liberar esta funcionalidad y por eso está trabajando en soluciones como, por ejemplo, incluir límites en cuántas solicitudes pendientes puede tener el propietario de una lista de reproducción. Entiendo que Apple esperará por tanto a iOS 17.3 para incluir esta función, así que tendremos que ser pacientes hasta comienzos de 2024. Voy a daros una buena noticia, eso sí. Una de las novedades de iOS 17.2 es la llegada del soporte para la carga inalámbrica Qi 2 al iPhone 13 y iPhone 14. Los iPhone 15 ya lo incorporaron de serie. Pues bien, que sepáis que Anker, que es un conocido fabricante de accesorios, ya ha confirmado a Diverge que sus productos contarán con certificación Qi 2 y ofrecerán una carga inalámbrica completa de 15 vatios en los iPhone 13, 14 y 15. Había algunas dudas sobre si los iPhone más antiguos serían capaces de desbloquear velocidades de carga de 15 vatios con Qi 2, pero al menos Anker ya las ha disipado. Con respecto al resto de novedades de iOS 17.2, ya os contaré en mi vídeo del lunes. Para el resto de nuevos sistemas, de actualizaciones que van a salir, debéis saber que watchOS 10.2 va a reintroducir la opción de cambiar las esferas del reloj deslizando hacia la izquierda y hacia la derecha, y en macOS 14.2 habrá un mejor soporte para la sincronización de mensajes en iCloud, además de las mejoras en mensajes, Apple Music y la verificación de claves de contacto en iMessage que ya os hemos mostrado en los vídeos de las betas de iOS 17.2. Y para el Apple TV con tvOS 17.2 tendremos una nueva interfaz para la aplicación Apple TV con una barra lateral especial que alberga contenidos de diferentes aplicaciones y servicios como puede ser Apple TV Plus y Disney Plus, para así facilitar la navegación por los contenidos disponibles en la plataforma. Y ya que estamos hablando de Apple TV Plus, atención a la noticia que os cuento ahora. Resulta que Apple está en conversaciones con Paramount para ofrecer una suscripción conjunta a sus respectivos servicios de televisión, según acaba de informar recientemente el Wall Street Journal. Ojo, no se trata de una fusión de ambas plataformas, sino de un paquete conjunto en el que cada servicio mantendría su independencia. Este tipo de acuerdos no son nuevos en la industria, ya que, por ejemplo, en Estados Unidos, Disney Plus ofrece diferentes suscripciones que incluyen el catálogo de Hulu. Sin embargo,
Claro, hay ciertas complejidades en cuanto a los derechos, ya que, por ejemplo, Paramount Plus no está disponible en España de forma individual, aunque sí que se incluye en Sky Showtime. Por lo tanto, es posible que esta suscripción conjunta solo esté disponible en algunos países. Ya os contaremos más novedades sobre esta noticia según vayamos conociendo más detalles. Desde hace varios meses os venimos diciendo que Apple está trabajando en una gran renovación del iPad Pro con chip M3, y según Mark Gurman, este lanzamiento vendría acompañado también de un nuevo Apple Pencil de tercera generación y un nuevo Magic Keyboard. El Apple Pencil 3, según los rumores, podría presentar un cambio de hardware que permitiría, por ejemplo, la utilización de puntas intercambiables que se adhieren magnéticamente y que simulan diferentes herramientas de dibujo. Esto podría permitir que el iPad Pro detecte automáticamente qué punta está conectada y cambie entre pinceles y bolígrafos en las aplicaciones compatibles. Recordemos que Apple no presentó un Apple Pencil de tercera generación cuando introdujo el Apple Pencil con USB-C hace unas semanas, lo cual, pues oye, nos dejó un poco fríos, ya que aprovechando el cambio de conector se esperaba una renovación de características. En cuanto al Magic Keyboard, ya os hemos ido haciendo avances de sus posibles características en estos recopilatorios de noticias durante los últimos meses. Según el último informe de Mark Gurman, los nuevos Magic Keyboard con los nombres en código R418 y R428 harán que el iPad Pro se parezca más a un portátil e incluirán un marco más robusto con aluminio. En cuanto a posibles fechas de lanzamiento, se espera que todo esto se presente durante la primera parte de 2024, así que tampoco habrá que esperar mucho. Decidme en los comentarios qué os parecerían estos nuevos Apple Pencil y Magic Keyboard en el caso de que se confirmen. En mi opinión, ojo, tiene muy buena pinta. Y hablando de iPad, ¿recordáis que la semana pasada os conté que Apple podría lanzar dos iPad Air el próximo año? Uno de 10,9 pulgadas como hasta ahora y otro de 12,9 pulgadas. Pues bien, que sepáis que justo el domingo en su newsletter semanal Mark Gurman confirmó estos planes que os avanzamos el viernes pasado. Todo apunta a que Apple quiere lanzar un iPad Air de 12,9 pulgadas para, entre comillas, contentar a los usuarios que quieren un iPad con pantalla grande y no quieren irse obligatoriamente al modelo Pro, el cual ya tiene un precio considerablemente alto y que no sería descartable que suba algo más con estos próximos modelos con pantallas OLED. Continuamos hablando del último informe de Bloomberg, el cual, además de hablar del futuro inmediato de los iPad Air, también habló sobre los próximos MacBook Air. Según este medio, Apple planea renovar la línea de MacBook Air alrededor de marzo de 2024. Es más, se espera que estos nuevos MacBook Air se lancen junto con los nuevos iPad Pro y iPad Air que también se esperan para marzo. Así que, bueno, yo creo que no sería descartable ver uno de los primeros eventos de Apple en 2024 por esas fechas. Apple rediseñó el MacBook Air en 2022, por lo que no se plantean cambios de diseño para los modelos de 2024. El enfoque estará en el nuevo hardware interno, que incluirá, pues como es comprensible, el chip M3 que ha sido recientemente anunciado. Este chip, que ya equipan los MacBook Pro que han salido hace apenas un mes, son el primer chip de Apple construido junto con el del iPhone en un proceso de 3 nanómetros y que trae mejoras de rendimiento y eficiencia con respecto al M2. Concretamente, la CPU es hasta un 21% más rápida y la GPU hasta un 15% más rápida. Dependiendo del uso, pues bueno, se nota más o menos la mejora. Según Mark Gurman, además, Apple está desarrollando estos nuevos MacBook Air junto con macOS Sonoma 14.3, una actualización que se espera entre finales de enero y febrero, por lo que cuadran las fechas de un hipotético lanzamiento en marzo, ya con la versión de macOS lanzada. Apple espera que las ventas de Mac aumenten tras el lanzamiento de estos nuevos modelos, porque no olvidemos que en el cuarto trimestre fiscal de 2023 Apple experimentó una fuerte caída en las ventas de ordenadores. Se generaron, para que os hagáis una idea, un 34% menos de ingresos con respecto al mismo periodo en 2022. Y vamos con una de las noticias que seguramente más estabais esperando del recopilatorio. Y es que, según un informe del medio Elec, los proveedores coreanos de Apple han comenzado a desarrollar cámaras bajo la pantalla, allanando por tanto el camino para el primer iPhone con una verdadera apariencia de pantalla completa o todo pantalla. Ojo, Apple planea primero hacer la incorporación del Face ID bajo la pantalla antes de hacer lo propio con la cámara frontal. Ahora mismo está, digamos, barajando opciones. Según el informe, Apple ha evaluado, por ejemplo, la tecnología de Samsung de poner la cámara debajo de la pantalla y no ha quedado satisfecha con la calidad, con los resultados, y de ahí que esté tanteando dar este paso tan importante junto a LG. LG Innotech ha entrado, digamos, en la fase preliminar del desarrollo de esta cámara que se sitúa bajo la pantalla
pantalla y que, bueno, no resulta en un agujero visible en el panel cuando la cámara no está en uso. Una cámara bajo la pantalla difiere de un módulo de cámara frontal típico, ya que entrega menos luz al sensor de imagen. Esto se debe a que se produce una pérdida de luz a medida que pasa a través del área de la pantalla antes de llegar a la lente de la cámara, lo que puede, por tanto, resultar en un deterioro de la calidad de la imagen y del brillo. Para compensar esto, LG Innotek está desarrollando un sistema especial de lentes llamado Freeform Optic que puede reducir las aberraciones ópticas e incrementar la relación de intensidad de luz alrededor del módulo óptico para mejorar la calidad de la imagen periférica. Precisamente la patente de esta tecnología ya está publicada desde hace un tiempo. En fin, veremos qué año finalmente vemos un iPhone todo pantalla sin agujeros visibles de ningún tipo. Si recordamos la predicción del analista de pantallas Rojang, esta sería la hoja de ruta de Apple. En 2024 no se esperarían grandes cambios en la pantalla, más allá de un aumento de las pulgadas, como os comenté en el vídeo de la semana pasada. En 2025 los iPhone 17 Pro serían los primeros en incorporar el Face ID debajo de la pantalla, acompañados de un pequeño agujero para la cámara. Aunque bueno, hay algunos rumores que dicen que este paso lo podrían dar este próximo año, pero bueno, según Rosjan era 2025 el año fijado. Luego, en 2026 Apple mantendría este nuevo diseño exclusivamente para los iPhone 18 Pro y sería en 2027 con los iPhone 19 Pro cuando Apple lanzaría un iPhone todo pantalla con el Face ID y la cámara frontal debajo del panel. Mientras que, como veis, los modelos normales empezarían justo ese año su transición con la incorporación del Face ID debajo de la pantalla, pero con el agujerito para la cámara. En fin, y hasta aquí este recopilatorio de noticias, amigos. Si os ha gustado, ya sabéis, podéis dejar vuestro me gusta, una suscripción al canal si no estáis suscritos, que no cuesta nada, y nada, os cito a que estéis muy atentos a nuestros próximos contenidos que serán la próxima semana, porque ya sabéis, esto es La Manzana Mordida. Yo soy Fernando y prometo hacerlo. Chao.